Muy bien, buenas noches, escuchen, ¿no? Por el chat, una confirmadita, por favor. Sí, gracias. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a resolver algunos exámenes pasados. ¿Ok? Vamos con este. Aunque no, quería... No me acuerdo si era este. Vamos a comenzar con esto. ¿Ok? Este examen de acá. Vámonos con la pregunta 1. Dice, por método de la recta y parábola demuestra la existencia o inexistencia del siguiente límite. Entonces vamos a recordar lo que habíamos estado viendo en nuestras anteriores clases, que era que cuando nosotros queremos resolver un límite, teníamos muchos métodos. ¿Cuáles eran los métodos? El primer método era una evaluación directa. ¿Qué significa evaluar? Simplemente sustituir los valores de tendencia de x y de y dentro de mi función. Es decir, agarro este x0 y y0 y vengo a sustituir acá y analizo el resultado que me bota, ¿no? Cuando yo tengo eso, un momentito, muy bien. Cuando yo tengo la, la evaluación directa, va a haber dos situaciones. La primera situación es cuando logramos obtener un resultado numérico real para nuestra z, vamos a decirlo así, y el límite simplemente se deja ahí. Usualmente no pasa eso, ¿ya? Porque el objetivo de los límites es que tú sepas cómo eliminar indeterminaciones. Por lo tanto, vamos a pensar en la siguiente opción, que es cuando al evaluar los valores de x y y te sale una indeterminación. Si te sale una indeterminación, vamos a tener que recurrir a nuevos métodos para que nosotros podamos llegar a nuestro resultado. ¿Cuál es el siguiente método? El siguiente método va a ser aplicar una factorización. O no simplemente factorización, en algunos casos es una racionalización, etc. Entonces vamos a poner que el siguiente método es eliminar indeterminación. ¿Sí? Nuestro siguiente método va a ser ese. Muy bien, ya tengo que mi siguiente método es eliminar indeterminación y este proceso de eliminar la indeterminación viene dado, como ya les iba diciendo, mediante una factorización o mediante una racionalización, una de esas dos operaciones en las cuales yo podría de algún modo eliminar. Usualmente las indeterminaciones se generan en el denominador, entonces tengo que pensar en una forma de factorizar mi numerador tal que pueda simplificarlo con el denominador. Si no llega a pasar eso, entonces voy a recurrir a las otras opciones. ¿Cuál es la tercera opción cuando nosotros queremos hacer una, bueno, cuando queremos resolver un límite? La tercera opción es hacer un cambio de coordenadas. Ese cambio de coordenadas me llevaba a pensar en las coordenadas polares. Las coordenadas polares, entiéndanse, como ya habíamos hablado también, a una longitud y un ángulo de inclinación para llegar a un punto, donde la longitud va a tener componentes x y que dependen del radio y del seno y coseno del ángulo de inclinación. Más adelante vamos a tocar eso con mucho más detalle. Sin embargo, otro método es aplicar coordenadas polares. Sí, continuamos. ¿Cuál es el siguiente método en caso de que las coordenadas polares no me funcionen? Recién el cuarto método es evaluar nuestro límite, pero utilizando una función secundaria. ¿Qué significa esto de utilizar una función secundaria? Esta función secundaria, como ya habíamos visto en algunos otros ejercicios, va a depender usualmente
de cuáles son las restricciones que tenga nuestro dominio, ¿ya? Esa es usualmente la forma en la cual nosotros consideramos a esa función secundaria. Sin embargo, las formas comunes para esta función secundaria son las que les ha explicado su docente, y igual a mx, y me van a confirmar, por favor, no recuerdo si para la parábola les ha dado y igual a ax cuadrado, simplemente esto, o les ha hecho completar con un bx más c. Supongo que este bx más c no lo ha considerado, ya que el álgebra, cuando nosotros introducimos una parábola de este tipo completa, el álgebra se nos complica. Supongo que les ha dado únicamente eso, pero quiero que me confirmen, por favor, más adelante, revisen sus apuntes, ¿ya? Entonces, vamos a reescribir el límite que nos presenta el ejercicio. Para esto, déjenme utilizar otra aplicación. Y el límite es el siguiente, ¿no? Vamos a dejar eso por ahí. Dice el límite cuando x, y tiende a 0. O mejor, listo. Esa es la expresión, ¿no? Y cuadrado menos 3xy más x cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar esto en nuestros ejercicios. Y aunque creo que me va a ser mejor resolverlo acá. Entonces, quiero primero utilizar la evaluación. No me va a salir un valor. Entiéndase que cuando sustituya el 0,0, arriba me sale 0, abajo me sale 0. Por ende, tengo una indeterminación clara. Vamos a utilizar el método de la recta. ¿Qué decía el método de la recta? Que yo tenía que utilizar la ecuación y igual a mx, ¿no? Entonces, vamos con ello. Vamos a utilizar la ecuación y igual a mx. Bien, tengo esto. Si quiero utilizar esa ecuación de y igual a mx, voy a pensar en sustituir. Y en vez de escribir y, vamos a escribir mx. Por lo tanto, en nuestro primer término vamos a tener por el exponente
m cuadrado, x cuadrado, ¿ya? Menos 3x multiplicado por mx, ya que ahí veo una y, ¿no? Más x cuadrado. Todo esto dividido entre x al cuadrado más m cuadrado y cuadrado, ¿no? Hemos utilizado esa sustitución. En vez de escribir y, hemos escrito mx, nuestro exponente se distribuye, tengo esto. Aquí también, en vez de escribir y, hemos escrito mx. Listo. Tengo todo lo que habíamos hablado hasta hace un momento. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que tratar de buscar, perdón, aquí es x, ligera confusión. Tengo que tratar de eliminar de algún modo una, una indeterminación. Porque cuando nosotros apliquemos nuevamente la sustitución directa, fíjense, cuando yo elimine el x, que tiende a 0, abajo sigue siendo 0 mi denominador. 0 al cuadrado más m por 0 al cuadrado, 0, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de eliminar esa indeterminación? Simplemente vamos a tratar de buscar un factor común. Y ese factor común es fácil de verlo, ¿no? El factor común en el numerador es x cuadrado y el factor común en el denominador también es x cuadrado. Entonces, me indica eso que la indeterminación sí se va a eliminar. Volvemos por acá. Y vamos a factorizar en mi numerador. Factorizo un x al cuadrado. De factorizar un x al cuadrado arriba, que no me deja seleccionar solo lo de arriba, de factorizar el x al cuadrado, ¿qué nos estaría quedando? Nos va a quedar m cuadrado menos 3m más 1, ¿no? Nos va a quedar aquello. Y de factorizar x al cuadrado en nuestro denominador, vamos a tener x cuadrado por 1 más m elevado al cuadrado. Llegamos a eso. Una vez que he hecho eso, puedo eliminar mis indeterminaciones. Vamos a hacer con esto para que se quede ahí. Elimino mis indeterminaciones y tengo que tratar de que esta expresión de acá se simplifique. Entonces busco eso. Busco que esa expresión se pueda simplificar de algún modo. Las x al cuadrado, recordemos, ya no están. Y pienso, este de aquí abajo, pregunta para todos, ¿tiene factorización? ¿Puedo factorizar una suma de cuadrados? Porque este uno también está al cuadrado, ¿no? ¿Tiene alguna factorización? El primero al cuadrado por el segundo por 2 por el primero por el segundo, así. Ese Está sería. bien eso, está bien siempre y cuando tú tengas la suma de dos valores, pero el paréntesis debe estar elevado al cuadrado. Lo otro no tienes esto. Sin Es, embargo, una suma de cuadrados no tiene factorización. Entonces, no tengo cómo factorizar. No existe una factorización para eso. Ya que no existe una factorización para eso, entonces mi siguiente idea es tratar de buscar una factorización para esto de acá. Que esto logre parecerse a esto de aquí abajo. De algún modo. No sé si lo vamos a lograr. Vamos a pensar un poquito. ¿Sí? Si yo voy a tratar de factorizar esto con el ánimo de simplificar, no se va a poder. ¿Por qué? Porque cuando yo vea esta expresión de arriba, automáticamente estoy pensando en la factorización por aspas. ¿Y eso qué te dice? Que tú tienes que buscar un número que multiplicado te dé a la derecha, dos números que multiplicados sean m cuadrado, por lo tanto pensamos en m y m, dos números que multiplicados me den 1. Y habrá dos números que multiplicados me den 1, pero sumados me den menos 3. Es imposible. Lo máximo que llegas es más 2 o menos 2. No hay de otra.
Entonces, lo de arriba tampoco voy a poder factorizar dentro de los números reales. Con números imaginarios sí, tal vez podamos llegar a algún valor, pero con números reales no. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Que esta expresión depende, sí, depende de m. No he logrado factorizar nada, no he logrado eliminar las m's, por lo tanto ya sé que depende de m. Y ya que no he logrado eliminar nada, cuando yo quiera evaluar los valores de x y y, ¿dónde vas a sustituir? No se sabe, ¿no ve? Entonces, ¿qué decimos? Como no tengo dónde sustituir x y veo que este límite, su resultado va a ser este, está mal. Significa que no hay un límite, no existe un límite. ¿Por qué? Porque tu función ha terminado dependiendo de otro parámetro. Entonces, no sirve. Y esa es la idea principal que manejamos. Cuando tu función termina dependiendo de otro parámetro, entonces decimos que no sirve. ¿Sí? Muy bien. Ahora, pienso en... Un ratito no quiere salirse del lapicito. Pienso en la parábola, ax cuadrado. ¿Sí? Pienso en eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vuelvo a esto y en vez de sustituir en este límite, en vez de sustituir y igual a mx, vamos a sustituir y igual a ax cuadrado. Pero por favor, aquí les pido, fíjense sus apuntes y díganme si realmente esta es la forma para sustituir parabólicamente. No sé, no recuerdo cuál les ha dado su docente. ¿Es esa? Me dicen por favor. Si no hay respuesta, vamos a trabajar con eso. Ya, vamos a trabajar con lo que yo les he estado planteando, ¿ya? Vamos a trabajar con y igual a ax cuadrado. Entonces, eso significa que este valor de y cuadrado se va a convertir en a cuadrado y x elevado a la cuarta, ¿no? Porque ¿qué estamos diciendo? Ya que y, y es igual a ax al cuadrado, cuando tú sustituyas en y cuadrado, vas a tener eso, ¿no? A cuadrado x a la cuarta. Muy bien. Continuamos. Menos 3x, aquí debería sustituir ax cuadrado. Aquí nada. Aquí abajo, a cuadrado, x a la cuarta. Muy bien, tengo eso. Por lo tanto, cuando yo evalúe esto con x igual a 0, o x que tiende a ser 0, entonces vuelvo a tener esa indeterminación, porque en mi numerador esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0, y además en el denominador estos dos se hacen 0. Sigo teniendo indeterminaciones. ¿Cuál es el proceso que continúa? Eliminar esas indeterminaciones. ¿Cómo las vamos a eliminar? Aplicando alguna factorización. ¿Cuál es la factorización que nosotros vamos a aplicar acá? Me fijo esencialmente en mi denominador y la factorización que vamos a aplicar es x al cuadrado. Porque así lograría sacar por completo del primer término la x. Me quedaría 1 más a elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. Listo. De mi numerador, lo máximo que puedo sacar también es un x al cuadrado
Entonces busco que x elevado al cuadrado, lo saco, me queda a cuadrado por x al cuadrado menos 3ax, ¿no? Más 1. Listo. Simplificamos las indeterminaciones. Chao, chao. ¿Y ahora qué debería hacer? Debería evaluar mi función en x igual a 0. Debería hacer ese proceso. Sin embargo, cuando haga ese proceso de evaluar x igual a 0, voy a volver, perdón, no, me estoy confundiendo con una cosita. Denme un minutito, no quiero salir de esto. Muy bien. Cuando haga ese proceso de evaluar en x0, ¿qué va a pasar con mi expresión? Habíamos dicho que estos los hemos simplificado, ¿no? Chao, chao. Cuando esto se haga 0, todo este término desaparece. Cuando x sea 0, todo este término desaparece. Por lo tanto, mi numerador queda más 1. Cuando x sea 0, todo este denominador desaparece. Denme un minutito. Y igual a x cuadrado nomás les puso, ¿no? Ya. Ya. No importa. El A debería simplificarse en algún punto, ya que simplemente es un parámetro de dirección en la parábola, ese valor de A. Pero lo vamos a dejar así, ¿ya? Suponiendo que sea y igual a ax cuadrado. Si no, creo que su docente les puso directo y igual a x cuadrado. Más sencilla todavía la tarea. Simplemente no escribes el A y haces todo el proceso. Bien, ¿qué ha pasado? Que cuando he evaluado en x0, se ha eliminado todo lo que tenía A y me ha quedado 1 sobre 1. Por lo tanto, puedo afirmar que este valor del límite es 1. Porque ahora sí ha quedado un resultado numérico, ¿no? Ahora sí tengo un resultado numérico y viene otra pregunta interesante, que tú dices, ok, ya he logrado eliminar ese resultado, bueno, he logrado deshacerme de ese parámetro A, está bien, pero ¿por qué funciona con y igual a x cuadrado? ¿Y por qué no funciona con y igual a x o y igual a mx? Recordemos que les decía, eso tiene que ver, de cierto modo, con cómo va a ser el dominio de esta función. ¿Ok? Tiene que ver con eso. El dominio de eso me va a definir en un análisis un poquito más profundo que no vamos a hacer ahora, me va a definir qué tipo de función podría utilizar para hacer los límites. En este caso ha salido que es una parábola, por lo tanto el límite vale 1. Y este llegaría a ser mi resultado. Ya tengo resuelto la pregunta 1 de ese examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto? Aquí vamos a poner que con esta opción nuestro resultado pues no existe. Vamos a ver las existencias. Vuelvo a preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta para este ejercicio específicamente?
Disculpa, Arturo, Sí, sobre la parábola, tengo que utilizar entonces x va a ser igual a al cuadrado sobre por x, cuando sea una parábola. cuando sea una parábola, creo que su docente les ha puesto sin esta a, directo y igual a x al cuadrado. Si en caso no fuese así, sí, Simplemente les ha dado a ustedes estas dos. Y ustedes limítense a utilizar estas dos porque no les ha enseñado otra cosa, ¿no? Hay, como les dije, el análisis de ver qué función vas a utilizar para reemplazar en tus límites tiene que ver con dos cosas. Primero tiene que ver con el dominio de la función, dependiendo de cómo sea el dominio, así como habíamos visto la clase del día miércoles de ayer, que la secta y igual a mx te quedaba dependiendo de m, pero ese valor de m se aproximaba con cómo se comportaba el dominio, ¿te acuerdas? sí, sí. Entonces, esa idea tiene que ver primero con el dominio y segundo tiene que ver con cómo va a ser tu gráfica en el eje Z, ¿ya? Depende de también cómo va a ser tu gráfica. Por eso es importante para esas condiciones no aparecen de la nada. Esas condiciones aparecen dependiendo de cómo es la función. Como no hemos llevado geometría del espacio, no sabemos cómo van a ser las funciones. Entonces, directamente en tu examen, o haces esta en caso de utilizar una función secundaria, o utilizas coordenadas polares, que ya habíamos visto su utilización ayer. Entonces, en este caso, en este ejercicio, sería que por la recta no hay solución y por la parábola sí, que va a ser uno. Exactamente, exacto. Entonces, el límite tiende a ser 1, utilizando una parábola y igual a x cuadrado. Si fuera ese el caso de utilizar y igual a x cuadrado tal cual, entonces esto desaparece, esto también desaparece, esto de acá también desaparece, esto de aquí también, y de aquí abajo lo mismo. Pero el proceso sigue siendo igual, ¿no? Porque cuando tú evalúes, vamos a ver, esa simplificación para x cuadrado es lo mismo. Cuando tú evalúes en x igual a 0, estos x cuadrado menos 3x se va, se elimina y el x cuadrado del denominador también se elimina. Entonces, todo esto chao, te queda 1 sobre 1, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ese ax, lo único que hace en una parábola el valor de ax es definir cómo es la abertura, ¿ya? Si tu abertura va a ser hacia arriba o tu abertura va a ser hacia abajo, pero es un parámetro, es una constante que no debería afectar en nada, no debería, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Por coordenadas polares solo sería reemplazando, ¿verdad? Sí, es decir, cuando usamos coordenadas polares tenía que recordar mis formulitas. La primera fórmula para coordenadas polares era simplemente analizar el teorema de Pitágoras, que nos decía que x cuadrado, perdón, r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Ya. Si se dan cuenta, este x cuadrado más y cuadrado yo lo tengo en mi denominador, entonces yo lo podría poner ahí directamente. Ahora las otras formulitas era que x era igual a r coseno de tita y además y es igual a r seno de tita. Entonces el límite iba a cambiar. Nuestro límite ahora lo hubiéramos tenido que escribir como el límite cuando r y tita tienden a ser 0, 0.
Cuando el R tiende a ser 0 y θ tiende a ser 0. Esa era la nueva tendencia. ¿Por qué no tengo que hacer el cálculo que hemos hecho ayer? Porque es 0. Si estos valores de X y Y fueran otros, yo tengo que calcular cuánto es su radio y cuánto es su ángulo. Y para eso habíamos utilizado funciones trigonométricas inversas. En ese caso, ayer hemos utilizado arco tangente o tangente a la menos 1. ¿No? Eso debería utilizar en caso de que X y Y no fuera 0, pero no es el caso. Ahora digo, ya que conozco que X y Y toman estas formas, vengo a sustituir valores en el límite y me va a quedar lo siguiente. Aquí tengo Y cuadrado. Por lo tanto, cuando sustituya Y cuadrado, si se dan cuenta, rapidito lo vamos a hacer. Yo tendría R cuadrado por seno cuadrado del ángulo. Seno cuadrado de θ. Menos 3xy. Entonces, menos 3 R cuadrado por seno por coseno. Esta operación ha salido de haber multiplicado x, que es R por coseno, con y, que es R por seno. Esta R ya no, ¿no? Ya está en el cuadrado. Coseno y seno. Muy bien. Más R cuadrado coseno cuadrado. De θ. Y recordemos, abajo, en el denominador dice x cuadrado más y cuadrado. Pero según mi fórmula, x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que r al cuadrado. Muy bien. Entonces, una vez tengo todos esos valores, cuando tú sustituyas los valores de R0 y θ0, te generas una indeterminación acá. Entonces, para deshacerme de esa indeterminación, yo debería factorizar en mi numerador un mismo R cuadrado. Y eso puedo hacer. Entonces, de factorizar R cuadrado y simplificar, nosotros ya nos damos cuenta que esto nos va a quedar, esto ya es, ¿cacho? Seno cuadrado de θ menos 3 por seno por coseno. A ver. Menos 3 por seno por coseno de θ. Más coseno cuadrado de θ. Esos son los valores que yo obtendría de haber hecho ¿qué? Recordemos, de haber factorizado de mi numerador r cuadrado y de simplificar con este. He hecho todo ese proceso en uno solo. Ahora puedo evaluar estos valores de R0, θ0. Entonces, recordemos, ya no hay R, simplemente me concentro en θ. Y decimos, ¿cuánto es el seno de 0? 0. Al cuadrado, 0. ¿Cuánto es el seno de 0? 0. 0 por cualquier cosa, 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1 al cuadrado, 1. Vuelvo a tener el valor de 1 utilizando coordenadas polares. ¿Uno es más fácil que otro? Sí, pero a eso me llevan las ecuaciones, ¿no? Y puedo verificar por dos métodos que el límite efectivamente tiene ese valor. El límite es 1. ¿Todo claro con la idea de resolver ahora el mismo ejercicio con coordenadas polares? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Todo claro, Arturo. Perfecto, gracias. Entonces, vámonos con la siguiente pregunta. Ya hemos resuelto una. Aplicando la regla de la cadena, hallar me pide estas derivadas. Vamos a resolverlas. La regla de la cadena es una ecuación muy sencilla que nosotros nos vamos a armar en un momento. Pero, ¿qué me dice la regla de la cadena? La regla de la cadena me dice que cuando yo quiera derivar una función que dependa de dos o más variables y a su vez estas variables dependan de otras variables, entendamos eso como la función w que depende de u y de v,
pero a su vez u y v dependen de x y de y a su vez, ¿no? Entonces, la función w va a terminar dependiendo de x y de y, en último caso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú quieras hacer una derivada, lo que realmente vamos a hacer es pensar en la función w. ¿Okay? Simplemente pienso por ahora en la función w. La función w la quiero derivar, pero la voy a poder derivar solo respecto de las variables u y v, no. Porque recordemos, estas a su vez dependen de x y de y. De x y de y. Entonces, a w las puedo derivar respecto de x o de y. ¿Qué tal si w depende, qué tal si esta fuera la ecuación para w? Y x vale t y y vale 5t. ¿Respecto de quién voy a poder derivar w? ¿De x y de y? No. Voy a poder derivar w respecto de t. Solo de t. ¿Qué tal si x es t más s y y es s menos t al cuadrado? ¿Respecto de quién voy a poder derivar w? ¿De x y de y? No. Voy a poder derivar w respecto de t y respecto de s, porque de esas variables va a terminar dependiendo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esas derivadas? No puedo pensar en derivar sustituyendo primero. Eso está mal. Tengo que derivar con un proceso que sigue esta fórmula. Ya les dije que w voy a poder derivar respecto de x y de y, porque son estas variables secundarias. Entonces, w puedo derivar respecto de x. Además, eso me está pidiendo el ejercicio. Y también me pide que encuentre la derivada de w respecto de y. Eso me pide que encuentre. Vamos a encontrarlo. Sin antes, tengo que hacer las formulitas para esto. ¿Cómo se arman las formulitas? Los que ya se acuerdan, por favor háganlo mentalmente. Los que no, me siguen. Voy a agarrar esta fracción derivada de w sobre x y la voy a escribir nuevamente como fracción, pero cruzado. Derivada de w respecto de x. Más lo mismo. Derivada de w multiplicado por aquí derivada de x. Estas diagonales que he dejado vacías tienen que poder simplificarse. Por lo tanto, tú eliges. Aquí yo voy a poner derivada de... ¿De quién depende w? W realmente depende de u y de v. Entonces tengo que poner eso. Derivada de w respecto de u. Y aquí se debe poder simplificar respecto de u. Acá, ¿qué vamos a poner? Derivada de w respecto de v. Y aquí, derivada de v. Las diagonales se tienen que poder simplificar. Listo. Hasta aquí, ¿todo claro con el armado de la formulita? Sí, ¿no? No es complicado. Ahora, ¿cómo voy a armar para la siguiente? Va a ser exactamente lo mismo. Solo que recordemos, esto tengo que escribirlo en la fracción. Por lo tanto, aquí debería ser y aquí debería ser y. Pues nada más que eso. Así que borramos estito. ¿Y qué letra vamos a poner? Y. Eso me dice la regla. Y y Y. Ahora he estado revisando un librito y he visto que al final, después de derivar, sí reemplaza valores. Lo vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, voy a armar una tabla antes de reemplazar los valores. Y esta tabla va a ser la siguiente. Esto depende de ustedes. Yo lo hago en tabla para que sea más ordenadito. Voy a derivar w respecto de u. Y voy a derivar w. Aquí sí vamos a anotar esa derivada. Y voy a anotar derivar w respecto de v. ¿Qué era la función w? La función w, fácil de acordarse, es u cuadrado más v cuadrado. Me la voy a copiar aquí. U cuadrado más v cuadrado.
Así que, cuando yo quiera derivar w respecto de u es la variable que puedo derivar y v es la constante. Entonces, me fijo acá. Derivada de u al cuadrado, como u puedo derivar, entonces digo, su derivada va a ser 2u. Más, esto para mí es constante. Entonces, derivada de una constante, 0. Pero no anoto eso. Me quedo con esta idea. Ahora voy a hacer la derivada de w respecto de v. Por lo tanto, ahora w puedo derivar y la u es igual a una constante. Ahora, ¿esto qué es para mí ahora? Constante. Su derivada 0. ¿Esto qué es para mí ahora? Función. Su derivada de eso va a ser 2v. Listo. Si se dan cuenta, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto. ¿Qué me queda hacer? Agarrar la función u y derivarlas respecto de x respecto de y. Agarrar la función v y derivarlas respecto de x respecto de y. Listo. Pongo ahí un separador y digo, ¿qué me dice la función u? La función u me dice que es x más 1 sobre y. X más 1 sobre y. Listo. Entonces, este de acá, este 1 sobre y, para evitar hacer fracciones y otras cosas más complicadas, yo voy a pensarlo. Casi perdemos todo. Yo lo voy a pensar como y elevado a la menos 1, que sigue siendo 1 sobre y, ¿no ven? Pero me parece ser las derivadas mucho más fáciles cuando está en esa formita. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que encontrar la derivada de u respecto de x. Eso es lo que quiero encontrar. Entonces, si voy a derivar respecto de x, las y son constantes. ¿Cuánto va a ser la derivada respecto de x de esto? 1. Porque tu derivada de esto, que es función, es 1. Tu derivada de esto es 0, porque yo lo considero constante. Ahora quiero encontrar la derivada de u respecto de y. Para derivar respecto de y, todo lo x es constante y todo lo y es función. Entonces, esta x es constante, su derivada 0. Esta y es función, así que su derivada va a ser bajo el exponente menos 1 y multiplico por lo mismo, pero al exponente le tengo que restar 1 por la derivada de esta base, la derivada de y, 1. Esto no lo hacemos usualmente, así que me quedo con esta idea. ¿Cuánto entonces va a ser el resultado? Nosotros sabemos muy bien. Menos 1 dividido entre y al cuadrado. Ese es proceso matemático sencillo. Listo. Ahora, ya que he hecho la función u, tengo que hacer también la función v. Y la función v es totalmente al revés, ¿no? La función v me dice que es y más 1 sobre x. Lo mismo, pero intercambiados los roles, ¿no? Y más 1 sobre x. Pero este 1 sobre x, recordemos, yo lo quiero pensar y me conviene ver a este 1 sobre x como x elevado a la menos 1. Muy bien. Si es x elevado a la menos 1, entonces me parece que las derivadas van a ser mucho más fáciles de analizar. Y ahora digo, derivada de v respecto de x. Para derivar respecto de x, todo lo y es constante, así que esto, chao. Y de esto, si se dan cuenta, es el mismo resultado que esto, pero con x. Entonces su resultado de esto va a ser menos 1 dividido entre x al cuadrado. Hemos visto cómo hacer esa derivada. La derivada de v respecto de y. Su derivada de esto va a ser 1. Listo. Una vez que hemos concluido de hacer todos esos valores, ¿qué es lo único que resta hacer? Reemplazar en tu fórmula. Ahora digo, derivada de w respecto de u. Derivada de w respecto de u es 2u. Muy bien.
Entonces vengo a sustituir. Al sustituir todo lo voy a hacer con negro. Me dice 2u. Pero u, ¿a qué es igual? U es igual a x más 1 sobre y. Y está. En este ejercicio vamos a sustituir todo para practicar. Por derivada de u respecto de x. Aquí está. Entonces por 1. Más, me dice la fórmula. Derivada de w respecto de v. Derivada de w respecto de v, 2v. Muy bien. Entonces es 2v. Pero el valor de v, la fórmula me dice, bueno, el ejercicio me dice es y más 1 sobre x. Muy bien. Ya lo tengo. Por la derivada de v respecto de x. La derivada de v respecto de x es esto. Listo. Por menos 1 sobre x al cuadrado. Procesos matemáticos aquí están de más. Ustedes ya son muy capos en resolver eso. ¿No? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con la forma en la que se resuelven derivadas parciales por regla de la cadena? Espero que no, porque simplemente es aplicar una formulita y pedir lo que te hace la fórmula. Y esta fórmula ya hemos visto que es fácil de encontrar. Ahora, aquí ya no veo que sea tan necesario sustituir valores porque nosotros ya sabemos lo que es, ¿no? Derivada de w respecto de u. Eso va a ser igual a lo mismo que tengo aquí arriba. Derivada de u respecto de y. Me acuerdo que eso salía menos 1 sobre y cuadrado. Más derivada de w respecto de v, que es lo mismo que teníamos aquí arriba. Y multiplicado por derivada de v respecto de y, que eso es 1. ¿No? Derivada de v respecto de y. Y los procesos matemáticos, vuelvo a decirles, aquí sobran. ¿Alguien tiene alguna duda con la forma de resolver derivadas parciales por regla de la cadena? Esos ya serían los resultados. ¿Todo claro? Arturo, si fuera tres variables, solo aumentaría. Solo aumentas la siguiente idea. Si fueran tres variables, ¿qué te dije acá? Que esta diagonal tiene que ser lo mismo que esto. Entonces, ¿qué es lo que aumentaría? Más aumento esa diagonal. Mismo. ¿Y con qué íbamos jugando? Con estos que se simplificaban. Si fueran tres variables, aquí seguramente habría W dependería de, no sé, V, T, Doble. digamos, o R, quizás, T cuadrado, por decir. Pero aquí también te diría que T puede tener otro valor de Y con X, ¿no? Puede ser así. Entonces, ¿quiénes están viniendo aquí en estas diagonales? La U viene en esta diagonal. La V viene en esta diagonal. ¿Quién debería venir en esta diagonal? La T. Y si fuese tres variables, también aumentaría en la derivada de aquí abajo, de las líneas amarillas. Claro, lógicamente. Porque ahora vas a tener que derivar T respecto de X y aquí abajo va a aparecer T respecto de Y. Entonces va a aparecer aquí y vas a tener que derivar esta T tantos, vas a tener que hacer la derivada de T respecto de X. ¿Por qué haces esto? Porque la fórmula te lo pide, mira. Ya. ¿No ves? O sea, simplemente es aumentarle una cosita más cuando haces derivadas así por regla de la cadena, es meterle uno más. Y ese unito más que nos faltaría meterle, nosotros sabemos cómo, bueno, ya les he explicado hace ratito, cómo formar esa ecuación. La diagonal que sube siempre se tiene que simplificar. Y la diagonal que baja siempre tiene que ser lo mismo que esto.
igualito. Lo mismo, lo mismo. Si fueran 4 variables, 2 igualitos. Y estas diagonales de aquí se simplifican. Tú eliges el orden, podía haber puesto al revés, pero esas variables, esas diagonales se tienen que simplificar. En sí termina donde has terminado, ¿no? Con el dibujito negro, con el lápiz negro. Sí, ¿No? Tendré que resolver más, ¿no? no, este es el resultado. Ahora, esto, ustedes lógicamente hay que deducir, ¿no? Esto no está completamente deducido, pero el álgebra de aquí ya es tarea, Ok, ok. Gracias. ¿no? ¿Alguien tiene alguna preguntita extra? Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 3. Halla los extremos relativos, me dice. Y aquí estamos en un problemita, porque estoy pensando en hacer algunas cositas medio raras acá. Pero, a ver, vamos a ver qué sale. Extremos relativos de la función de este modo. A ver. Ahí está. Ya, recordemos, para hallar los extremos relativos, nosotros teníamos dos formas de hacerlo. ¿Cuál es la primera forma de hacerlo? Es cuando nuestra función es explícita. Y cuando nuestra función es explícita, nosotros podíamos resolverlo utilizando las primeras derivadas, igualarlas a cero, resolver el sistema de ecuaciones que se genera, hallar puntos críticos. De los puntos críticos que tú obtenías, lo que hacíamos era ver si el discriminante me daba mayor a cero, menor a cero o igual a cero. A ver. Para hacer esto en perdón, en funciones implícitas, como es el caso de esto, debería ser el proceso igual. Sin embargo, déjenme revisar una cosita antes de explicarles, por favor. A ver. Bueno, la otra forma, en lo que reviso, era los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Pero los multiplicadores de Lagrange necesariamente tienen que tener una condición. Y esa condición no la tenemos presente aquí en el ejercicio. Por ende, no podemos utilizar multiplicadores de Lagrange. No me puedo inventar una condición porque sí. Ok, otro datito. No que es parte de integración. No. Vamos a ver cómo nos las ingeniamos. Por la que estamos estudiando ingeniería. A ver. Recordemos, yo quería encontrar la derivada de esta función respecto de x. Y también quería encontrar la derivada de esta función respecto de y. Por lo tanto, vamos a hacerlo. Como es una función implícita, ¿y por qué es una función implícita? Porque yo de acá no puedo despejar z. Me fijo estos dos y jamás voy a poder factorizar z de aquí por completo. Entonces, ya que no puedo despejar, tengo que utilizar la formulita que yo les había dado para realizar estas derivadas implícitas. Denme un momentito, estoy escribiendo algo de mi materia. Ya. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Era escribir esto al revés. Sí, aquí escribía f de x, bueno, f sub x, y aquí escribía f sub z. ¿Por qué? Porque supuestamente z es la función.
supuestamente. Esto debería estar aquí. Pero lo vamos a dejar así como está algo negro, así lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué significaba f de x? Bueno, f sub x no es función, simplemente es f sub x. Que yo tenía que derivar esta función f respecto de x. Por lo tanto, x es la variable y todo lo demás es una constante. Y era fácil darse cuenta de aquello. Entonces, eso tiene que ir al numerador. Recordemos, aquí hay un menos. Pongo mi rayita de fracción y comienzo a derivar. Tengo que derivar respecto de x. Derivada de 4x, 4. Derivada de xy, más y. Derivada de yz, 0, porque y z son constantes. Derivada de menos x al cuadrado, menos 2x. Derivada de y cuadrado, 0. Y derivada de menos z cuadrado, 0, porque son constantes. Este es mi resultado del numerador. Así de sencillito. Ahora vengo al denominador y me dice, ahora derívalo todo, pero respecto de z. Eso quiere decir que z es la variable y x se convierte en constante. Por lo tanto, respecto de z, la derivada de 4x, 0. La derivada de xy, 0. La derivada de menos yz, menos y. La derivada de menos x al cuadrado, 0. La derivada de menos y cuadrado, 0. Y la derivada de menos z cuadrado, menos 2z. ¿Listo? Con esto ya hemos logrado encontrar la derivada parcial de la función respecto de x. Solo que estoy encontrando un problemita, un tanto pequeñito. Les voy a explicar ahorita de dónde viene ese problema, aunque no creo que pase nada. Creo que no. No me hagan caso. Ahora quiero encontrar la derivada de esta función respecto de y. Recordemos, es como decir la derivada de z respecto de y, pero este z lo tengo que escribir como f, porque z no está despejadito. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A menos, lo escribí al revés, ¿no? Aquí f sub y sobre, aquí abajo, f sub z. Muy bien. Vamos a tener que esto es igual a ¿qué? A menos, rayita de fracción. Si se dan cuenta, la derivada del denominador es la misma. Menos y menos 2z. Ahora, en mi numerador va a cambiar, porque ¿qué significa este f sub y? Que yo tengo que derivar todo este f, todo esto, respecto de y. ¿Eso qué significa? Que y es mi variable y z, x es mi constante. Por lo tanto, derivada de 4x respecto de y, 0. Derivada de xy respecto de y, x. Derivada de yz respecto de y, menos z. Aquí ya tengo el problema que tenía miedo de tener. Uy. Derivada de x al cuadrado, 0. Derivada de menos y cuadrado, menos 2y. Derivada de menos z cuadrado, simplemente va a ser 0. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? Denme un minutito, por favor.
Ya, vamos a tener problemas con este ejercicio, muchachos. ¿Por qué? Les voy a explicar en un momento. Cuando tú decías hallo la primera derivada respecto de x y hallo la primera derivada respecto de y, igualabas a cero, aquí arriba no voy a tener problemas, ¿no? Porque simplemente tengo variables y, x. Todo esto se pasa a cero y no hay problema. Aquí también todo esto lo paso a cero y no hay problema. Y me va a quedar únicamente mi numerador. Sin embargo, acá mi numerador ya tiene un problemita. ¿Cuál es ese problemita? Que tiene tres variables. ¿Sí? Tiene tres variables y voy a tener dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, de algún modo necesito otra ecuación que me ayude a resolver estos máximos y mínimos de esta función implícita. Y estoy investigando un poquito. Y sí puedo hacerlo, sin embargo, es algo que ustedes no han visto y tampoco va a entrar en su examen. Hay en cálculo, usualmente se utiliza en análisis vectorial, algo que se llama operadores, ¿no? Y estos operadores tienen tres nombres distintos, que son gradiente, divergencia y rotacional. Entonces, es también aplicado con derivadas, sin embargo, se lleva a un análisis un poquito más profundo de cómo es el comportamiento de la función. Para eso necesitaríamos conocer su gráfica. Con los métodos tradicionales que tenemos ahora, no se va a poder resolver esto con esos métodos que yo les estoy queriendo plantear justo ahora. Tendría que darme esta función para que yo pudiera resolverla, entre comillas, bien. Debería darme quizá un valor de una condición, ¿no? Para aplicar un multiplicador de Lagrange. Denme otro minutito. Voy a averiguar si puedo hacerlo de otra forma. Quiero resolverlo sí o sí, pero otra forma también sería utilizar álgebra lineal. Podría pensar que esto es un valor, otra letra, por decir t igual a esto, y pensar que x y z son variables independientes, y esto estaría en cuatro dimensiones, pero para sacar máximos y mínimos en cuatro dimensiones ya no son las ecuaciones con las que trabajábamos antes, ya se lleva al análisis lo que ustedes han llevado en bases de vectores y esas cosas de álgebra lineal, que ya tampoco es tema. Me parece muy raro este ejercicio, hallar extremos relativos de esto, porque aquí ya te das cuenta que no vas a poder sacar valores, ¿no? No hay cómo. Muy bien, vamos a continuar. Me parece muy raro este ejercicio. No sé si tiene una solución, lo voy a buscar después. Y a ver, el importe de venta así, cómo funciona, son las X y Y. Esto ya les dije, en aplicaciones yo no les voy a poder ayudar, no es mi materia. Este examen lo vamos a dejar ahí.
Esto me parece muy raro. Seremos relativos a una función así, no. Si no hubiera este y z, sí podríamos hallar de la forma tradicional, porque podemos sacar una segunda derivada parcial de lo que teníamos, no hay problema en aquello. Sin embargo, nos va a salir aquí un sistema de ecuaciones con soluciones infinitas, porque tengo dos ecuaciones con tres incógnitas y esta no se va a poder resolver. ¿Ya? Yo argumentaría eso en mi examen, pero bueno, vamos a buscar otros ejercicios. A ver. Arturo, la Melissa pasó un examen pasado en el grupo de WhatsApp. Es el mismo. No, pero esta del 2 es diferente, es con tres variables. Por eso te preguntaba qué haría si fuera tres variables. Y aquí te da en el punto, no sé, medio raro. Y ¿Cuándo ha pasado el examen? es ayer a las 8. A ver, ¿dónde te voy a revisar? A ver, por favor. Ah, ya. A ver, El ejercicio 2. ya. ¿O podrías darme una explicación rápida de cómo ¿Quieres que podría lo resolver? resuelva o solo quieres una idea de cómo resolver? No sé, yo quisiera que lo resuelva, por favor. Ya, a ver, vamos a ver. Porque El ejercicio dice sea f de x y z y nos da esta cosa de aquí. Ya. El ejercicio te está pidiendo que calcules la derivada parcial de esa función respecto de u. Entonces, ya les dije, agarro esta fracción y las replico. Y mi extremo, o bueno, mi diagonal se debe simplificar. Me fijo las variables de las cuales depende la función. Entonces mi función depende de x, depende de y, depende de z. Eso tiene que venir. Mi función depende de x y aquí también x. Hagas esto mismo y lo voy a tener que copiar 3 veces. Y ahí. No se olviden en suma. Ahora había que cambiar cositas. ¿Qué tengo que cambiar? Esto. Y he puesto de x en 1. En este tendrá que ser de y. Y en este tendrá que ser de z. Listo. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Hagas mi función, derivo respecto de x. Hagas la función, derivo respecto de y. Hagas la función, derivo respecto de z. Muy bien. Lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Derivada de esa función respecto de x. 1 más
2xy. Hasta ahí. Derivada de la función respecto de y. Derivada de la función respecto de y va a ser 0, x cuadrado y lo mismo, más z por e elevado a la y. Muy bien. Ahora derivada de f respecto de z. 0, 0, e a la y. Listo. Entonces ya tengo esto y tengo esto. Ahora, ¿qué debería hacer? La derivada de x, que es x, es esto. Derivada de x respecto de u, me dice. Por lo tanto, el resultado de eso va a ser v. Ahora tengo que hacer la derivada de y, también respecto de u, que va a ser igual a esto. A 2u, nada más. Ahora, por último, la derivada de z, también respecto de u. Seno de b. ¿No? Tengo todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir en la fórmula. Ahora, cuando yo vaya a hacer esa sustitución, tengo que tener cuidado con algunas cositas. Sustituyo derivada de f respecto de x. Entonces tendría 1 más 2 multiplicado por xy. ¿Pero cuánto vale x? X valía v. ¿Cuánto vale y? Y valía u cuadrado menos b cuadrado. Listo. Esto multiplicado por la derivada de x respecto de u. O sea, multiplicado por v. Más derivada de la función respecto de y. Sería x cuadrado. ¿Pero cuánto vale x cuadrado? Valdría u cuadrado b cuadrado. Porque x era v. ¿No? Más z. ¿Pero cuánto valía z? U seno de b. Todo esto por e elevado a la y. Es decir, e elevado a la u cuadrado menos v cuadrado. Todo esto multiplicado por la derivada de y respecto de u. 2u. Más la derivada de la función respecto de z. E a la y. O sea, e elevado a la, ¿cuánto vale y? U cuadrado menos v cuadrado. Esto multiplicado por la derivada de z respecto de u, o sea, seno de b. Y está. ¿Qué he hecho? He dejado toda mi expresión, todo esto, lo he dejado como si fuera una función que depende de u y de v. Y cuando tú quieres evaluar esta derivada, tú quieres que sea un resultado numérico, sigue teniendo variables, sí. Entonces sustituyes este valor de 2 y este valor de 2 donde corresponda. Hay cosas que se eliminan al tiro, por ejemplo esto. Aquí se hace 0. Entonces todo esto vale 0. Primer término no importa realmente. Todo esto se va a hacer 0. El segundo término, ¿será que va a importar? A ver, aquí mi exponente se hace 0. Por lo tanto, e elevado a la 0, esto es 1. A ver.
2 al cuadrado por 2 al cuadrado, 4 por 4, esto va a ser 16 más 2 por el seno de 2. Esto en tu calculadora lo sacas tranqui. Todo esto, multiplicado por 2u, multiplicado por 4, más 1, esto vale 1, hemos dicho, ¿no? Porque como u y v son iguales, entonces este exponente va a ser 0. Y elevado a la 0,1, multiplicado por el seno de 2. Esto le metes a la calculadora y a ver qué resultado te sale. Eso es lo que te está pidiendo. Al final tienes que escribir un número. ¿Ok? Sí, sí, gracias Arturo. Es que he visto el seno y me ha asustado. No, pero aún así, o sea, en algún momento sí vas a derivar este seno. ¿Por qué? Porque este ejercicio es feo y honestamente da flojera resolverlo. ¿Por qué? Un ratito no quiero desbloquear el celular. Porque si no estoy mal, no solo te pide la derivada respecto de 1, te pide la derivada respecto de v y te pide una derivada de orden superior. Entonces, mira, si tú quieres hallar la derivada de esta función respecto de v, haces lo mismo que hemos hecho. ¿Qué es lo único que va a cambiar en las sustituciones? Estos de aquí. Los segundos van a cambiar, porque van a ser respecto de v, respecto de v, respecto de v. Entonces, todo lo que he escrito con azulito es lo único que va a cambiar. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces cuando yo z vaya a encontrar la derivada respecto de v? Allá, entonces no pasa nada. Agarro la derivada de z respecto de v, y esto ustedes tienen en su formulario, tampoco ustedes tienen que asustar. Va a salir u y la derivada del seno es el coseno. Ya está. Y me toca sustituir a esto. Se acabó. Y también una vez que sustituya, voy a encontrar los valores de todo esto, lo voy a dejar como u y v todito, y al final tengo que sustituir el punto 2,2. Cuando me pide derivada de orden superior, tú te fijas biencito, y dice primero, en la derivada de orden superior, dice derivada de la función f respecto de v, respecto de u, dice, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que primero derivas respecto de u, es decir, ya tengo esto, ya lo tengo derivado. ¿Cuál es su derivada? Todo esto. Todo esto es su derivada. Y eso tienes que derivar respecto de quién ahora? Respecto de v. Ahí estamos en problemas terribles. Porque imagínate derivar todo esto respecto de v. Esa derivada sí es posible. Muy larga. No es difícil, porque no veo ninguna función que sea muy complicada, pero es larguísima. Y hay que manejar bien, bien, mucho orden, porque si no te mareas una cosa y ya estás, chao. Por ejemplo, mira, solo como ejemplo, aquí tú tienes la derivada de un producto. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya. Así que, como tengo que derivar lo primero, aquí tengo otro subproducto. Que un subproducto. Lo mismo, más de que volver a aplicar la fórmula. Y después, aquí hay otro subproducto. O sea, es una triple regla de la cadena, solo para el primer término. Aquí lo mismo, que hay un producto, primero el producto sería todo esto y luego hay un subproducto con esto, hay un producto superior con todo esto. O sea, aquí en este ejercicio hay 4. Es bien complicado para pensar mucho. A ver, ¿qué hora es? ¿Quieren que hagan esa derivada? Pero eso es lo que nos pide el ejercicio y tendremos que resolver, ¿verdad? Claro. A ver, en este caso no es muy largo, ¿no? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿El último? No, está bien, o sea, pero si en caso quisiera resolver, tendría que ser lo que tú estás diciendo, ¿no ve? Claro. No, es muy largo.
Es larguísimo. Sí, larguísimo. Esos son, o sea, si estuviera ahorita con lápiz o en la pizarra, se los puede hacer más rápido, pero aquí es un poquito difícil escribir con el mouse o sea, cuesta un poquito más, por eso se va a hacer muchísimo más largo. Vamos a hacer, si quieren, de la primera. ¿Saben qué? Vamos a derivar de una vez esto, pero voy a tratar de hacerlo rapidito, ¿ya? No me voy a parar en muchos, en algunas cosas. Entonces, ya les dije que a la derivada de u, esto, ahora lo tengo que derivar respecto de v. Ya. Entonces, no es una división, eso me tranquiliza en cierto modo, no es una división. Y estoy notando que mi operación tiene tres términos, ¿no? Aquí hay un signo más y aquí hay otro signo más. Tiene tres términos. Entonces vamos a derivar el primero. El primer término es un producto. Es este paréntesis negro por b. Así que para derivar un producto, u por b, casualmente la fórmula se escribe así, vamos a tener la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ya, lo hacemos rapidito. Estoy derivando respecto de v. ¿Eso qué significa? Que v es la variable y que u es la constante. Ya, muy bien. Entonces, derivo el primero. Derivo este paréntesis. ¿Ya? Dentro de este paréntesis yo encuentro dos términos. Entonces, tengo que derivar eso. La derivada del primer término, como es 1, va a ser constante. Entonces, constante, 0. No hay derivada para eso. Me concentro únicamente en esto. Para derivar esto, yo pienso en lo siguiente. Para derivar esto, aquí hay un producto. Fíjense, aquí está el paréntesis. ¿Okay? Para empezar, este 2 baja directo, por si acaso. Es constante, lo bajo. Y multiplico por la derivada. Fíjense lo que voy a encesar en azul. Esos paréntesis azules he puesto para encontrar la derivada de esta llave. Entonces, para hacer la derivada de esto, tengo que volver a esta fórmula, porque es lo mismo. Vuelvo a pensar y digo, entonces para derivar esto debería ser la derivada del primero. Ya. La derivada de este primero, que voy a encesar en azul, perdón, en amarillo, la derivada de este primero, vuelve a hacer esto. Vuelve a hacer esto. Entonces, aquí lo voy a encesar en un paréntesis amarillo. Y dice, la derivada de u, la derivada del primero. Ahí estoy tranquilo, porque como estoy derivando respecto de v, la derivada de u es 0, porque u es constante. Entonces, el primero ya no va a aparecer. ¿A ver? O si quieren verlo de otra forma, para que sea más sencillito. Como u es constante, es como escribir esto como si estuviera escribiendo 3v. ¿No ve? Algo así, 3v. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3v? 3. Esa va a ser su derivada. ¿Por qué? Porque dejas la constante. Lo dejas simplemente. Entonces aquí, ¿quién es la constante? La constante es u. ¿Qué tengo que hacer? Dejarlo. U. Esa va a ser su derivada. Ya lo vamos a ver así. Entonces, olvídense un ratito de lo que estaba diciendo. Me voy a quedar simplemente con el corchete azulito. Y digo entonces, este es el primero y este es el segundo. Vengo a mi formulita. Derivada del primero. Derivada de u por b. Habíamos dicho que simplemente era u. Por el segundo sin derivar. Es decir, esta u va a multiplicar a u cuadrado menos b cuadrado. Esta b no me gusta. B cuadrado. Más el primero sin derivar, es decir, v por la derivada del segundo. Vengo aquí adentro y derivo. Como u es constante, entonces u cuadrado es 0 su derivada. Y la derivada de menos b cuadrado, su derivada va a ser menos 2v. Listo. Ya está. Todo esto que he encontrado ahorita,
apenas es la derivada del paréntesis negro. Apenas es eso. Es la derivada del paréntesis negro. ¿Qué era el paréntesis negro? Era el primero de otro producto. Entonces vuelvo a mi formulita y apenas he hecho estito. ¿Qué me falta hacer? Copiar el segundo sin derivar. Más tengo que copiar el primero sin derivar. Es decir, tengo que copiar ese paréntesis negro como tal. Voy a copiar 1 más. Me he olvidado de algo importantísimo. Ah, no, está bien. El 2 está ahí. Perdón, pensé que me había olvidado de ese 2. 1 más 2v por u cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué es todo esto que he copiado? Apenas es esta u. ¿Qué me falta? Derivar el segundo. Y la derivada de v, por suerte, es 1. Listo. He terminado de derivar el primer término. Todo esto es su derivada. ¿Ya? Va a pasar algo chistoso y algo que da rabia, realmente. ¿Por qué? Porque también te pide que evalúes en este punto. Eso te dice el ejercicio. Evalúame en este punto. ¿Qué va a pasar con todo esto? Se hace 0. ¿Qué va a pasar con todo esto? Se hace 0. ¿No ves? O sea, hay muchas cosas que se van a simplificar más adelante, pero lamentablemente no puedo simplificarlas todavía. Tengo que hacer más. Ya acabó el primer término, vengo al segundo. Y este sí es un problema. ¿Por qué? Vuelvo a estar en una multiplicación de dos funciones. Aunque no tanto así. ¿Por qué? Porque con entender que u es constante y v es variable, yo vengo a este ejercicio y digo, ok, entonces todo esto ya que solo contiene a la u, no tengo que aplicar esta fórmula de acá. Simplemente es pensar que es una constante, por decir 7, multiplicado a toda tu variable. Es como pensar con 7 multiplicado con x cuadrado. ¿Qué haces? Bajas ese 7 y luego lo multiplicas por la derivada de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. Tu resultado, 14x. Entonces, ese 2u de ahí, yo voy a pensarlo como una constante. Y si lo pienso como una constante, entonces aquí simplemente escribo 2u multiplicado por la derivada de todo lo que está aquí adentro. Ahora sí, todo lo que está ahí adentro. ¿Ya? Entonces, derivo el primer término. Vuelvo a pensar a u como constante. Entonces, es como tener 3 por v cuadrado. ¿Cuánto es la derivada? 3 por 2v. 6v. Sí. Entonces, en mi ejercicio, eso va a ser u cuadrado, lo dejo nomás, u cuadrado, por la derivada de b cuadrado, que eso va a ser 2v. En síntesis, esa operación va a salir 2u cuadrado v. Más, vuelvo a estar en el mismo caso, u es constante, ¿no? Entonces va a ser u por la derivada del seno, coseno. Pero me he olvidado de algo importante, que no es solo ese estito, ¿no? Es todo esto. Entonces, esta u, realmente me acabo de dar cuenta que había estado multiplicando a esto que estoy encesando en amarillo, que es un producto de funciones. ¿Cómo sé que ambos son funciones? Porque ambos contienen AB. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Voy a agarrar este coseno de V que he escrito y lo voy a jalar un poquito allá. Y voy a decir, dejo la constante U y aplico la formulita que he visto acá porque es un producto de funciones. Entonces, la derivada del primero ya la he hecho, es coseno.
por el segundo sin derivar. Y el segundo es e elevado a la u cuadrado menos v cuadrado. Más el primero sin derivar, que en este caso para nosotros sería seno de v, por la derivada del segundo. Ahora, el segundo es la función Euler, por lo tanto su derivada es la misma. U cuadrado menos b cuadrado. Pero recordemos, tenemos que multiplicar por la derivada de lo que tenemos en el exponente. Y como estamos derivando respecto de v, este u cuadrado es 0 su derivada, porque es constante. Entonces aquí me quedaría simplemente 2v, que sería la derivada de b cuadrado. Y esto que estoy terminando de encerrar en negro es su derivada. Ya está, ya hemos derivado el segundo término más. Segundo término derivado. Derivo el tercero, pero el tercer término, si se dan cuenta ustedes, fíjense, esto de aquí es exactamente lo mismo de acá. Es lo mismo. Entonces, su derivada de eso va a ser exactamente esto. Lo mismo. Listo. ¡Charán! Derivada. Eso es. ¿Qué tengo que hacer ahora? Agarro el valor de uv en coordenada 2,2 y comienzo a sustituir. ¿Hay cosas que se van a simplificar? Por supuesto. ¿Hay cosas que no se van a simplificar? Por supuesto. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? Todo claro, Arturo. Feito, ¿no? Muy largo. Es para pensar. Hay que tener mucho cuidado haciendo estas derivadas. Cuando son tantas reglas de cadena es bien complicadito. Ya. ¿Qué hora es? Lo dejaremos hasta aquí por hoy. Yo creo que directo el día. Posiblemente mañana igual podamos pasar en la noche, ya porque lo he movido a mi clase de hidrología en la mañana. Así que Sí, sí,